Bueno, ahora les voy a explicar el segundo problema, en donde salen, digamos, unos pasos de más que podrían salir cuando estás despejando las fórmulas, ¿va? De hecho, esto nos la dejó de tarea y entonces la vamos a repetir para que vean cómo se hace paso a paso. Entonces dice, expresar menos 22 grados Fahrenheit en centígrados y en kelvins, ¿va? Entonces hay que tener en cuenta de que ahorita lo tenemos en grados Fahrenheit, ¿sí? Y nos están pidiendo que lo pasemos grados Celsius y grados Kelvin. Entonces eso lo voy a dejar aquí arribita por ahorita y aquí vamos a hacer todo el proceso, ¿va? Entonces comencemos. Para poder despejar Celsius, ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces ya sabemos, bueno, de hecho primero vas a poner el de Fahrenheit primero. Bueno, eso sí tengo que dejar en claro, no importa en qué orden va, pero para que vean cómo se hace la transformación, ¿sí? Entonces pongamos grados Celsius. Ya sabemos, C menos punto de fusión que es 0 entre 100, que ya sabemos que es la distancia. Y después ya tenemos grados Fahrenheit menos 32 punto de fusión sobre 180. Entonces aquí va lo que les dije que tal vez a algunos les va a complicar. En el primero teníamos que los dos eran de 180, ¿cierto? Y en este caso uno es de entre 100 y uno es entre 180. Entonces a la hora de que los pasen no se van a poder cancelar directamente, sino de que para que no tengan cifras tan grandes multiplicando por otros, lo podemos simplificar. Entonces primero hay que pasar el 100 al lado derecho y el 180 al lado izquierdo. ¿Qué nos quedaría así? 180 por Celsius, porque ya sabemos, el 0, ese sí lo podemos quitar, porque pues más 0 menos 0 no importa. Entonces es 180 por C igual a 100 por F menos 32. Y entonces aquí va la parte en donde digo que podemos simplificar. Tenemos 180 y 100. Entonces vamos a ir encontrando números poco a poco que lo van dejando lo más pequeño que se pueda. Entonces podríamos sacarle mitad, ¿no? Puede quedar 90 y 50. Pero hay que pensar aún más, ¿saben? Se puede dividir entre un número mucho más grande para que quede mucho más pequeño. Si se fijan, también lo podemos dividir los dos entre 10. Entonces quedaría 18 y 10. Y entonces a partir de 18 y 10 nos podemos dar cuenta, de una vez les dejo, 18 y 10, nos podemos dar cuenta que aún se puede dividir más y entonces el resultado final sería que los dos se pueden dividir entre 20, que sería 180 entre 20 o lo mismo, por eso lo puse el 18 y el 10 entre 2, ¿no? 18 entre 2, 9 y 10 entre 2, 5. Y entonces en vez de dejar el 180 y el 100, simplemente podemos escribir cifras tan pequeñas como 9 y 5. Entonces, el siguiente paso de nuestra ecuación quedaría 9 por C igual a 5 por F menos 32, ¿va? Y entonces, recuerden de que la finalidad de todo esto es dejar sola la C, porque queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, y ahorita que hagamos el de Kelvin, dejar sola la K, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el 9 está multiplicando el C. Entonces, obviamente, cuando algo está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y entonces nos va a quedar nuestra ecuación así. Vamos a borrar para poner espacio. Pero ustedes ya saben, en su libreta pónganlo abajito. Nos va a quedar C es igual a 5 por F menos 32 sobre 9. ¿Va? Entonces, así es nuestra ecuación final, por así decirlo. Y entonces, ya de una vez podemos, ¿cómo se llamaba? Reemplazar datos. Recuerden que tenemos que cambiar el 22 a Celsius.
Entonces, va a ser 5 por F, lo vamos a reemplazar por 22, menos 32 entre 9, ¿va? Entonces va a ser así. C es igual a 5, abres paréntesis, menos 22 menos 32 sobre 9. Menos 22 menos 32 nos va a dar menos 54. Entonces, de una vez lo voy a poner aquí. Va a ser 5 por menos 54 entre 9. Entonces, rápidamente en nuestras calculadoras hacemos este procedimiento y el resultado final nos va a dar menos 30. Perfecto. Entonces, ya tenemos uno de los dos escalas que nos había pedido cambiar, ¿sí? Y entonces, esperemos de que en ese nos va a salir más rápido, ¿va? Ya conociendo cómo se hace, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Entonces, Kelvin, ese nunca lo habíamos despejado, pero pues ya conocemos los datos que se necesitan. Entonces es K menos punto de fusión, que es 273, sobre 100, que es la distancia que ya conocemos, es igual a Fahrenheit menos punto de fusión 32 sobre 180. De nuevo, tenemos el problema 100, 180. Cuando pasan, los tenemos que, se me fue la palabra, bueno, los vamos a volver más simplificar. Entonces, ya vimos, siempre van a ser o 100 o 180, entonces cuando vas a simplificar 180, ya sabemos que se va a quedar en 9 y el 100 en 5. Entonces, cuando pasan, de una vez ya los pasamos simplificados para ahorrarnos tiempo. Va a ser 9 por K menos 273 igual a 5 por F menos 32. ¿Sí? Entonces, ese es el penúltimo paso. Ya pasemos para dejar sola la K, ¿va? Entonces, la K ahorita está siendo restada y multiplicada a la vez. Entonces, primero vamos a pasar el 9 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, ese paso va a quedar así. De una vez borro. Va a quedar 5 por F menos 32 sobre 9. De una vez les ahorré el paso del 273. Recuerden, estaba restando como tienen sus datos, entonces obviamente cuando algo está restando pasa al otro del lado del igual sumando. Y en este caso, cuando se está sumando o restando, lo último que quedaba al lado de tu escala va a estar sumando toda la ecuación. No es, por ejemplo, solo lo de arriba, solo lo de abajo, es toda. Entonces, la ecuación final para poder pasar algo de Fahrenheit, que Celsius o Rankine a Kelvin va a ser 5 por Fahrenheit menos 32 sobre 9 más 273. Si quieren, todos los que hemos despejado, ya que tenemos los 4, los pueden anotar en un acordeoncito o algo así, ya saben. Y así ya los pueden despejar súper rapidísimo y ya solo tienen que reemplazar los datos. Entonces, vamos a reemplazar los datos y descubrir cuántos son 22 grados Fahrenheit en kelvins, ¿va? Entonces, sería el 5 por F, que ya sabemos que es menos 22, menos 32, sobre 9 más 273. Como ya sabemos, menos 22 menos 32 son igual a menos 54. Entonces, ya sabemos que menos 54 por 5 entre 9 es menos 30. Entonces, menos 30 más 273, ¿cuánto nos va a dar? 243. Entonces,
los dos resultados finales de la tarea del primer problema es que menos 22 grados Fahrenheit es igual a menos 30 grados Celsius y 243 grados Kelvin. Y así es como se pueden resolver en los casos de los problemas de escalas termométricas. En el examen salieron aproximadamente 3, entonces sí es como la mayor parte del examen. Entonces espero eso les haya ayudado en el caso de escalas termométricas. En el siguiente ya vemos calor, sus definiciones, y ya en lo último veremos lo del examen, ¿va? Ese va a ser súper rapidísimo porque en sí ya lo estamos cubriendo en todos estos videos. Así que en el siguiente calor y en el otro examen.